La llegada de Kwon, solo y derrotado, a la mansión Kim fue un espectáculo sin precedentes. Se arrastró hasta la sala del trono donde Jisoo esperaba y se arrodilló, con la cabeza inclinada por la vergüenza. Le entregó el emblema arrancado y repitió mi mensaje palabra por palabra. El silencio en la sala era sepulcral. Jisoo miró a su mejor guerrero, humillado y vencido, y luego al emblema en su mano. Su rostro, normalmente una máscara de control helado, se contrajo en una mueca de pura furia. Con un grito de rabia, lanzó el emblema contra un espejo antiguo, haciéndolo añicos. ¿Cómo es posible?, rugió. Eran 12 de mis mejores hombres contra una advenediza y un puñado de carroñeros. No era una luchadora, mi señora, dijo Kwon, su voz ronca. Era una estratega. Nos atrajo a su terreno, nos dividió, usó los túneles contra nosotros. Nunca la vimos venir. Jisoo se quedó inmóvil, procesando la información, la subestimación. Ese había sido su error. Había asumido que la rata callejera lucharía como una rata. En cambio, había luchado como una serpiente. El respeto, a regañadientes y lleno de odio, comenzó a reemplazar su desdén. El loto era una amenaza real, una que requería más que simple fuerza bruta. La conmoción de la derrota de los sabuesos se extendió por toda la mansión. Los sirvientes susurraban, los guardias parecían nerviosos, y en su habitación Nini escuchó cada palabra. Al principio no lo creyó, pero cuando un guardia pasó por su puerta, quejándose a otro sobre la bruja de las catacumbas y cómo había humillado a Kwon, el corazón muerto de Nini comenzó a latir con una mezcla de terror y un orgullo feroz. Lisa no estaba muerta, no estaba rota, estaba luchando y estaba ganando. El peso de su sacrificio se estrelló contra Nini con toda su fuerza. Había intentado proteger a Lisa apartándola y en su lugar la había convertido en esto, una reina guerrera forjada en el fuego de su traición. La culpa era un veneno, pero ahora se mezclaba con algo más, una determinación incipiente. No podía dejar que Jisoo ganara. No podía permitir que la hermana que la había chantajeado destruyera a la mujer que todavía amaba. Esa noche, Nini Kim dejó de ser un fantasma. Se vistió con un propósito, salió de su habitación y buscó a su hermana. La encontró en la biblioteca, planeando su próximo movimiento sobre un mapa de la ciudad. Quiero ayudar, dijo Nini, su voz firme por primera vez en semanas. Jisoo la miró, sus ojos entrecerrados con sospecha. ¿Ayudar? Tú creaste este problema. Y yo puedo arreglarlo, insistió Nini. Ella confiaba en mí. Todavía debe sentir algo. Déjame acercarme a ella. Puedo ser tus ojos. Puedo encontrar sus debilidades, averiguar sus planes. Puedo traicionarla de verdad esta vez, por el bien de la familia. Jisoo estudió a su hermana durante un largo momento, buscando cualquier signo de engaño. Vio la determinación en los ojos de Nini, pero la malinterpretó. Creyó que era el deseo de una hermana menor de enmendar su error y recuperar el favor de la familia. No vio que era el primer movimiento de una espía. Muy bien, dijo Jisoo finalmente, una sonrisa fría curvando sus labios. Parece que, después de todo, algo de la sangre Kim corre por tus venas. Tienes una oportunidad para demostrar tu lealtad, hermana. No la desperdicies. Nini asintió. Su rostro era una máscara de obediencia. Pero por dentro, su corazón gritaba una verdad diferente. Iba a volver a ver a Lisa, sí, pero no para traicionarla. Iba a salvarla o a morir en el intento. La partida de ajedrez ahora tenía un nuevo jugador moviéndose en las sombras de ambos lados del tablero. Convertirme en la reina del intercambio fue como tragarme un puñado de cristales rotos. La victoria me dio poder, pero cada momento era una dolorosa prueba de mi autoridad. Pasé las noches siguientes consolidando mi control, no con la fuerza bruta de los Kim, sino con mi propia marca de justicia callejera. Rose se convirtió en mi principal consejera, la voz de la razón en el caos. Mientras yo me enfocaba en la estrategia y la intimidación, ella se encargaba de la gente. Hablaba con los vampiros que habían sufrido bajo el yugo de Jae y los Kim. Creó un sistema de distribución de sangre más justo, cuidó a nuestros heridos y, lo más importante, escuchó. Se enteró de sus historias, de sus miedos, de sus esperanzas. Lentamente, el miedo hacia mí comenzó a transformarse en un respeto a regañadientes y luego en una lealtad genuina. No eres como ellos, Lisa.
me dijo una noche mientras observábamos el bullicio del foso desde el trono de piedra. Ellos gobiernan desde arriba, desde su mansión. Tú gobiernas desde aquí abajo, en el barro, con nosotros. Esa es tu mayor fortaleza. Pero esa fortaleza también era una debilidad. Estar en el barro significaba que estaba expuesta, y la traición podía venir de cualquier parte. Una noche, Jay, el antiguo maestro del intercambio, solicitó una audiencia. Lo recibí en mis aposentos privados, una cámara excavada en la roca detrás del trono. Has sobrevivido a la primera tormenta, Loto, dijo, su voz rasposa como siempre. Sus ojos antiguos me evaluaron. Pero Jisoo no es una tonta. No volverá a atacar de frente. Ahora usará el veneno. ¿A qué te refieres? Pregunté desconfiada. A los espías, a la traición. Ya debe tener a alguien dentro de tus filas. Alguien que escucha, que observa, que espera el momento de clavar el cuchillo. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante. Pero tal vez su veneno pueda ser tu antídoto. No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera preguntar más, una de mis centinelas interrumpió con el rostro pálido. Loto, tienes una visitante. Dice que es urgente. Fruncí el ceño. Nadie entraba en el intercambio sin ser anunciado y examinado. ¿Quién es? No me dijo su nombre, pero me dio esto para ti. La centinela me tendió un pequeño objeto. Era un trozo de papel de dibujo, doblado cuidadosamente. Mi corazón muerto se detuvo. Lo reconocí al instante. Era el papel del cuaderno de bocetos de Nini. Lo desdoblé con manos tembladoras. No había palabras, solo un dibujo. Un muelle solitario bajo la luna, con una sola figura esperando. El lugar donde nos besamos por primera vez. La sangre me hirvió en las venas. Era una trampa, una burla cruel. Jisoo la enviaba para jugar con mi mente, para atraerme a una emboscada. Arrugué el papel con rabia, a punto de reducirlo a cenizas. «Cuidado, Loto», dijo la voz de Jay desde la esquina. A veces, el veneno más peligroso es también la clave para la cura. Jisoo cree que te conoce, cree que reaccionarás con ira. Quizás deberías sorprenderla. Miré el papel arrugado en mi mano. El dibujo era dolorosamente familiar, hecho con el trazo seguro y apasionado de Nini. Recordé el dolor de su traición, un abismo que todavía ardía en mi interior. Pero las palabras de Jay resonaron en mi cabeza. ¿Y si no era una trampa? Hoy sí lo era, pero no de la forma que yo esperaba. Dile a la visitante que se vaya, le dije a la centinela. Dile que el loto no recibe a fantasmas. La centinela asintió y se fue. Me quedé sola con el dibujo, la guerra librándose no en los túneles, sino dentro de mi propio corazón. Confiar en ella podría ser mi perdición, pero ignorarla podría ser un error aún mayor. La partida de ajedrez se había vuelto personal de nuevo y Nini Kim acababa de hacer su primer movimiento. Rechazar el mensaje de Nini fue un acto de autoprotección, pero me dejó inquieta. Durante las siguientes noches una paranoia helada se apoderó de mí. Examinaba cada rostro en el intercambio, buscando signos de traición. La advertencia de Jay sobre un espía se repetía en mi mente. ¿Era Kyle? ¿O uno de los leales a Jay que fingían haberme aceptado? ¿O tal vez era alguien más cercano? Mi desconfianza era un veneno que amenazaba con deshacer la frágil lealtad que había construido. Rose lo notó. Estás al límite, Lisa. No puedes dirigir una guerra si sospechas de tus propios soldados. Jisoo no es estúpida, repliqué, recorriendo los monitores de vigilancia. La fuerza bruta falló. Ahora intentará desmantelarnos desde dentro, y Nini es su arma perfecta. O es su prisionera perfecta, sugirió Rose en voz baja. Piensa en ello. La amenaza de Jisoo no fue solo contra ti, fue por tu culpa. Quizás Nini no te traicionó por elección. Tal vez la obligaron. Sus palabras tocaron una fibra sensible, una esperanza que había tratado de enterrar bajo capas de rabia y dolor. Me negué a considerarlo. La esperanza era una debilidad que ya no podía permitirme. Mientras tanto, Nini se enfrentaba a su propio infierno. Mi rechazo a su mensaje la había puesto en una posición precaria. ¿Y bien? Preguntó Jisoo esa noche, encontrándola en los jardines de la mansión. ¿Hiciste contacto? Nini mantuvo su rostro inexpresivo. Lo intenté. Envié un mensajero. Ella lo rechazó.
Dijo que no recibe a fantasmas. Jisoo sonrió con frialdad. Inteligente. Más inteligente de lo que pensaba. El corazón roto la ha endurecido. Eso es bueno. La hará más predecible. Sigue intentándolo. Muéstrale que estás desesperada. Hazla creer que estás actuando por tu cuenta, traicionándome por ella. Su ego no podrá resistirse. Nini asintió, el peso de su doble juego oprimiéndola. Tenía que encontrar otra manera, una que no pudiera ser interceptada, una que solo Lisa entendiera. La oportunidad llegó 2 noches después. Jisoo, en un movimiento para reafirmar su poder, anunció un baile de la cosecha, una celebración decadente en la que los clanes más importantes se reunían para alardear de su estatus y forjar alianzas. Era un evento exclusivo, impenetrable. Pero Nini sabía que yo estaría observando. Durante la recepción, mientras Jisoo estaba ocupada con la política del clan, Nini se escabulló a la galería de arte de la mansión. Sabía que las cámaras de seguridad transmitían imágenes al exterior por una red privada. Una red que, con suerte, mi nuevo control sobre el intercambio me permitiría hackear. Se detuvo frente a un cuadro en particular, una pieza moderna y abstracta que siempre había odiado, colgada en un rincón oscuro. Con movimientos rápidos y discretos, sacó un pequeño carboncillo de un bolsillo oculto. Mirando directamente a la lente de una cámara de seguridad, comenzó a dibujar sobre el cristal que protegía el cuadro. No dibujó un muelle, dibujó el interior del estudio de arte abandonado, el viejo sofá de terciopelo, los lienzos cubiertos, el tragaluz por el que entraba la luna. Y en el centro del dibujo dibujó 2 figuras, una con el pelo largo y oscuro, la otra con un flequillo distintivo, y entre ellas un beso, no el beso apasionado de los muelles, sino el beso tierno y silencioso en el cuello, el momento en que su confianza había sido absoluta. Debajo escribió una sola palabra, mañana. Luego, con la misma rapidez, sacó un pañuelo, borró su mensaje secreto y se reincorporó a la fiesta, su corazón latiendo con fuerza. En las catacumbas, yo estaba en la sala de vigilancia con Rose, observando las transmisiones de la fiesta. Era un ejercicio de recopilación de información, identificando quién hablaba con quién. Vimos a Nini entrar en la galería. ¿Qué está haciendo?, murmuró Rose, y entonces la vimos dibujar. Mi respiración se atascó en mi garganta. El estudio, nuestro beso. El recuerdo era tan vívido, tan privado, que sentí una punzada de la vieja conexión. Es un mensaje, susurré, hipnotizada. Un lugar que solo nosotras conocemos, un momento que solo nosotras compartimos. Jisoo no podría haberle dicho que hiciera eso. Ella no lo sabe. O te está atrayendo con tu recuerdo más íntimo, advirtió Rose, su voz tensa. Lisa, podría ser la trampa más cruel de todas. Miré la pantalla, donde Nini ya se había ido, dejando el cuadro abstracto intacto. El mensaje había durado menos de 1 minuto, un secreto transmitido a través de las redes de su propio enemigo. Era audaz, desesperado y absolutamente innegable. La pregunta ya no era si era una trampa, la pregunta era si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la remota posibilidad de que no lo fuera. La noche siguiente fue una agonía. La palabra mañana se había grabado a fuego en mi mente. Luché una batalla silenciosa contra mi propio corazón, con Rose como mi única confidente. No vayas, Lisa, me suplicó, mientras yo revisaba mis armas, una y otra vez. Hemos llegado muy lejos. Has construido algo aquí. No lo tires todo por un fantasma. Ese fantasma conoce mi alma, Rose, respondí, mi voz tensa. El beso en el cuello. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a ti. Era nuestro. Jisoo no puede saberlo. Esto viene de ella. Exactamente. Sabe que es lo único que podría hacerte bajar la guardia. Lisa, por favor, piénsalo. ¿Qué ganas? La verdad, dije, deteniéndome para mirarla. Necesito saber la verdad. Si me traicionó, necesito oírlo de su boca una última vez, mirándola a los ojos. Y si no lo hizo, si la obligaron, entonces he estado luchando contra el enemigo equivocado. Mi decisión estaba tomada, pero no era la misma joven impulsiva que había conocido a Nini en los muelles. Era el loto, la reina de las catacumbas. No iré sola, le aseguré a Rose, y no iré a ciegas. Pasé el resto de la noche preparando el campo de batalla.
Envié a Cale y a mis 2 lugartenientes más leales a establecer un perímetro alrededor del distrito industrial. Su misión no era atacar, sino observar y crear una ruta de escape si las cosas salían mal. Rose se quedaría en el intercambio, con un comunicador en el oído, monitorizando todo, lista para enviar refuerzos o detonar las cargas de distracción que habíamos colocado. Iba a entrar en la boca del lobo, pero me aseguraría de tener una forma de salir. Al caer la noche, me dirigí al estudio de arte. El lugar estaba exactamente como lo había dejado, un caos de destrucción y recuerdos rotos. Los cristales rotos crujían bajo mis botas. El aire estaba viciado, lleno del fantasma del perfume de Nini y de mi propia rabia. La visión de los lienzos rasgados, de las esculturas destrozadas, fue un recordatorio brutal de mi dolor. Esperé en las sombras, con cada sentido alerta. Cada crujido, cada susurro del viento era un posible atacante. La espera fue una tortura, estirando mis nervios hasta el punto de ruptura. Entonces, apareció en la entrada, una silueta recortada contra la luz de la luna. Era ella, se veía más delgada, su rostro pálido y atormentado, pero el fuego en sus ojos, aunque atenuado, todavía estaba allí. Se detuvo al ver la devastación, sus ojos recorrieron los restos de nuestro santuario y luego se posaron en mí. Vi el dolor en su mirada. Lo siento, susurró, su voz quebrada. Vas a tener que ser más específica, dije. Mi voz era hielo puro. Me mantuve a distancia, con una mano cerca de la daga de plata en mi cinturón, dio un paso vacilante hacia el interior. Lo siento por todo, por las palabras que dije, por el dolor que te causé. Nada de eso era verdad. Ahórrate las mentiras, Nini, espeté. ¿Te ha enviado Jisoo para terminar el trabajo? ¿Para ver si todavía soy lo suficientemente estúpida como para caer en tus encantos? El dolor en su rostro se intensificó. Jisoo cree que estoy aquí para traicionarte. Cree que te estoy atrayendo para que ella pueda conocer tus debilidades. Pero está equivocada. Pruébalo, la desafié. Nini respiró hondo, las lágrimas brillando en sus ojos. Encontró mi cuaderno de bocetos, Lisa, los dibujos que hice de ti. Se volvió loca. Dijo que te mataría, que nos mataría a las 2, pero luego encontró una palanca mejor. Su voz se rompió, y así. Amenazó a Rose. Dijo que haría que su muerte pareciera un accidente. Un nombre tan frágil, dijo. Sabía que haría cualquier cosa para protegerla, para protegeros a las 2. El mundo se inclinó bajo mis pies. Rose. Había amenazado a Rose. De repente, la crueldad de Nini en nuestra última noche aquí cobró un sentido horrible y trágico. No había sido un acto de desprecio. Había sido un sacrificio. Las palabras que te dije, continuó sollozando abiertamente ahora, fueron las más difíciles que he pronunciado en mi vida. Cada una de ellas me desgarró. Pero tenía que hacerte odiarme, tenía que alejarte para mantenerte a salvo. Me quedé paralizada, la armadura de rabia que había construido a mi alrededor resquebrajándose. La mujer que tenía delante no era mi verdugo, era una prisionera, igual que yo. Ahora estoy aquí para arreglarlo, dijo, recuperando la compostura, el fuego volviendo a sus ojos. Estoy actuando como su espía. Le doy información falsa, la llevo por caminos equivocados, pero necesito ayudarte de verdad, necesito que ganemos. Para demostrarlo sacó un pequeño pendrive de su bolsillo. Esto contiene las rutas de envío y los manifiestos de un cargamento que llega en 3 noches. No es sangre ni dinero. Son artefactos antiguos, fuentes de poder ritual que mi familia ha estado acumulando durante siglos. Es una de las bases de su dominio. Si lo interceptas, los dejarás vulnerables de una forma que ni siquiera pueden imaginar. Se acercó y me tendió el pendrive. Su mano temblaba. La miré. A ella, a la prueba en su mano, a la verdad desesperada en sus ojos. El odio que me había impulsado durante tanto tiempo se disolvió, dejando al descubierto la herida que había debajo. Todavía dolía. La confianza no podía reconstruirse en un instante, pero en ese momento, en medio de las ruinas que ambos habíamos creado, la vi de nuevo. No a la princesa Kim, ni a la traidora, sino a Nini, mi Nini. Tomé el pendrive, nuestros dedos se rozaron, y una chispa de la vieja electricidad nos recorrió a ambas. Esto no lo arregla todo, dije, mi voz ronca por la emoción contenida. La confianza está rota. Lo sé,
susurró ella. Pero es un comienzo. Déjame ayudarte, Lisa. Juntas, podemos derribarla. Asentí lentamente. No era un perdón, no era una reconciliación, era una tregua, una alianza forjada en el dolor y la venganza compartida. Ya no éramos amantes a escondidas, éramos conspiradoras, y nuestra guerra contra Jisoo Kim acababa de entrar en una nueva y letal fase. Regresé a el intercambio antes del amanecer, con el pendrive en mi bolsillo sintiéndose tan pesado como una lápida. El reencuentro con Nini me había dejado emocionalmente desarmada, un estado peligroso para una reina en guerra. La armadura de odio se había hecho añicos, dejando al descubierto la herida aún abierta. Rose me esperaba en la sala de control. Su rostro era una mezcla de alivio y ansiedad extrema. «Estás viva», susurró corriendo a abrazarme. Le devolví el abrazo, aferrándome a su sólida amistad. «Estoy viva», y confundida. La llevé a mis aposentos y le conté todo. La amenaza de Jisoo contra ella, el sacrificio de Nini, la información sobre los artefactos. Observé cómo la incredulidad en el rostro de Rose se transformaba lentamente en comprensión, y luego en una ira fría dirigida no hacia mí, sino hacia Jisoo. Esa, comenzó, buscando una palabra lo suficientemente fuerte. Te utilizó para controlarla, nos utilizó a ambas, y ahora vamos a usarla a ella, dije, colocando el pendrive sobre la mesa de piedra entre nosotras. Pero no puedo hacer esto si no confías en mí, Rose, y para confiar en mí, tienes que confiar en que esto, dije, señalando el dispositivo, no es una trampa. Rose miró el pendrive, luego a mí. Suspiró, una nube de preocupación. Confío en ti, Lisa, siempre. Pero Nini, ella te rompió. No puedo olvidar eso. Sin embargo, amenazarme a mí para llegar a ti es algo que Jisoo haría. Es cruel, es calculado y es cobarde. Finalmente, asintió, su resolución endureciéndose. De acuerdo, veamos qué nos ha dado tu fantasma. Llamamos a Jay y a Kael. La presencia del viejo vampiro astuto y del rudo guerrero llenó la pequeña habitación. Les expliqué la situación con una versión editada de la verdad, presentándola como una fuente de alto nivel dentro del clan Kim que buscaba derrocar a Jisoo. Omití la parte emocional, solo les di la estrategia. Kyle se mostró escéptico. Una fuente interna, ¿cómo sabemos que no nos está llevando a una masacre? Fue Jay quien respondió, sus ojos antiguos brillando con interés mientras examinaba el pendrive que Rose había conectado a un ordenador seguro. Porque el riesgo es demasiado grande para ellos. Mira esto. En la pantalla aparecieron manifiestos de carga, rutas de barcos y protocolos de seguridad, pero fueron las imágenes de los objetos lo que nos dejó sin aliento. Cajas ornamentadas, grimorios encuadernados en piel humana, dagas ceremoniales que parecían absorber la luz. No son solo artefactos, murmuró Jae. Son anclas, objetos de poder que han atado la suerte y la autoridad de los Kim a esta ciudad durante generaciones. Algunos de ellos se rumorea que pueden controlar el clima, influir en las mentes mortales a gran escala, incluso debilitar a otros inmortales. Perderlos sería como arrancarle el corazón a su imperio. Sería un golpe del que no se recuperarían, dijo Kael, sus ojos ahora brillando con codicia y asombro. Su escepticismo se evaporó, reemplazado por la promesa de un poder inimaginable. Exactamente, dije, tomando el control de la reunión. El cargamento llega en 3 noches. Se descargará en el Muelle 7, una instalación privada de los Kim. La seguridad será máxima, pero Nini, nuestra fuente, se asegurará de que haya una brecha en su ventana de transferencia. Tendremos 30 minutos. El plan era audaz y simple. Atacaríamos con un equipo pequeño y rápido. Kyle lideraría la fuerza de asalto. Rose coordinaría las comunicaciones y la distracción desde el intercambio, y yo iría al corazón de la operación para asegurar los artefactos. Esta es la jugada que lo decide todo, dije, mirando a mi pequeño consejo de guerra. Si tenemos éxito, los Kim quedarán expuestos y vulnerables, los otros clanes olerán la sangre en el agua, su reinado terminará. Si fallamos, no necesité terminar la frase. La suerte estaba echada. Por primera vez no estaba reaccionando a los movimientos de Jisoo. Estaba marcando el ritmo, moviendo mis piezas en el tablero, y todo dependía de la palabra de la mujer que me había roto el corazón.
¿Te encantan las narrativas lésbicas llenas de amor, intriga, pasión y personajes reales? Has llegado al lugar correcto. En mi canal encontrarás relatos originales y adaptados, historias con final feliz y otras que te romperán el corazón, pero de la buena manera. Personajes diversos con las que te identificarás. No te quedes fuera. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Activa la campanita para ser la primera en enterarte de cada nueva historia. Tu apoyo significa todo.